Oye, lo de nada más regresando, yo creo que hay ya un problema ya acumulado sobre saldos de gestión pública. Digamos, utilizando un poco la referencia a las megafarmacias, no me puedo quedar con las ganas de decirlo. Es la tercera ocurrencia, porque no hay manera de llamarlo de otra forma, es la tercera ocurrencia sobre el tema del suministro de medicamentos. Esto de que es que un negocio avance y evolucione en 6 meses, estamos en el año 6 de la administración. El presidente prometió un sistema de salud estilo Dinamarca con acceso pleno a los medicamentos. Primero, canceló todos los contratos de suministro de medicamentos. Luego empezó a hacer contratos... ¿Por qué los canceló? No hay un solo empresario en la cárcel, Giovanni. Por corrupción. Uno solo. ¿Por qué lo canceló? Uno solo en la cárcel. ¿Dónde están los empresarios corruptos? Los servidores públicos corruptos. Las razones. Esa es la razón. La razón es que había sobreprecios hasta el 400%. ¿Por qué no están en la cárcel? ¿A quién le compran ahorita los militares en Birmex? Sí. A los mismos empresarios. Pero con los mismos precios no. ¿Y por qué le compran a los mismos empresarios? Porque ellos son los dueños de las famosas claves. Porque ellos, digamos, que tienen la exclusividad. Entonces eso no lo sabían al principio. Sí, pero se negociaron los precios. Contratos unificados. Luego crean la famosa Birmex, que es una entidad paraestatal que hace el trading de las medicamentos. Ingresó la UNOPS también. Sí, bueno, y luego le compran los mismos. Y luego compras consolidadas, luego Birmex. Y ahora la megafarmacia. En el año 6. ¿Cuánto costó la megafarmacia? Sí. 2,000 algo. 50 fracasos ahí. 50 2,000 millones de pesos para sustituir 67 pedidos. Lo mismo que cuesta. ¿Cuánto cuesta una hora? Tú que le sabes eso. ¿Cuánto cuesta una hora de ese vuelo, de ese de 757 que vuela una sola persona? No, pues Adela es la que sabe. Yo no. Digo, más o menos. ¿Cuánto cuesta un vuelo así? Una sola persona. Sabemos. Una sola persona. ¿No? Eso lo estamos pagando los contribuyentes. O sea, estamos subsidiando la ocurrencia de una aerolínea del Estado para que vuele a un pelao. Pues mejor denle un cheque y páguenle por toda su existencia vuelos comerciales. En primera. ¿Eso no son ocurrencias, Giovanni, de gestión pública? Y una refinería que está ya abandonada. Oigan, ya ayer o antes estaba leyendo yo una nota que tuvieron que cambiar el trazo del Tren Maya porque no aguantaban los pilotes y ahora es una cosa elevada. Como siempre, o sea, lo que se dijo. Nunca hay proyectos ejecutivos. Pero entonces, no me digan que es una administración con una gestión exitosísima que va a dejar el país a todo dar. Me parece que vamos de ocurrencia en ocurrencia. Y yo creo que habría que pedirle al presidente en algún momento, yo negociaría eso contra las pensiones, si yo fuera parlamentario. A ver, es justo, necesario, prudente. ¿Negociarías las pensiones de la gente? Ahí te va. No, tú sí, pero es que no ha acabado. Hay que avanzar con el esquema de las pensiones. Son las que negocia Jesús Ramírez. Las pensiones. Sí. Yo no escuché nada de eso. Oye, pusimos el video. Sí, pero sí. Avancemos en la solución de las pensiones. Encontrémosle una fuente de financiamiento estable a las pensiones, que se puedan pagar las pensiones, buscando lugares donde ahorros y sobre todo de qué ingresos van a pagar las pensiones. Claro. Pero vamos a hacer una cosa también, pongamos un transitorio o pónganle un transitorio que diga, el presidente deja pagadas todas sus megaobras. ¿Para qué? Para que no tengas el día de mañana que sacrificar las pensiones para tener que pagar las ocurrencias. Que pongan un transitorio. El presidente se va, termina su administración el último día de agosto, porque entrega el de septiembre, el 1 de octubre. El 1 de octubre ya no hay ninguna factura por pagar del Tren Maya, de la refinería, de Mexicana, de la megafarmacia. No le deja deuda. Eso hasta le conviene a las candidatas y al candidato. Pero que no deje una sola deuda. Un transitorio a cambio de pensiones, fuente de financiamiento cierta y estable, un transitorio que diga no le deja una sola factura pendiente de pago por todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el día de mañana los trabajadores van a pagar. Él lo ha dicho. Si ya pospuso las entregas, ¿de dónde lo van a sacar? ¿De dónde lo van a sacar? Pero bueno, eso sería lo prudente. Si tiene que ir a deuda, si tiene que cerrar unas cosas y tal. Pero que deje pagadas las cuentas. Si va a entregar la administración a otro, que deje saldo cero su administración. Porque está bien fácil aventarle el costal a los burros de tu compadre. Mira,
El tema sea aquí quien sea. Sea quien sea. Sea quien es sea. la manera en que Porque vemos al las final cosas. lo pagamos nosotros. Sí. Como le explicó el presidente a Jorge Ramos, ¿no? O sea, cómo ven el tema de la violencia, que a mí la verdad me pareció justificada y brillante la explicación que le dio el presidente a Jorge Ramos, porque es cierta. Pero ahorita le entramos a es eso. tan grave y que está peor No, Estados no dijo Unidos. eso. Sí, lo dijo. O sea, el fondo de lo que le dijo el presidente a Jorge Ramos es, sí, de acuerdo a la tendencia que recibimos, hay un número de muertos, pero esa tendencia en porcentajes está bajando. Se incrementó con Calderón 200%, con Peña Nieto 150 más y ahorita ha bajado el 20%. Eso es lo que le explicó y son estadísticas. Aquí es lo mismo y para tratarlo de explicar de manera simple... ¿Ha bajado 20% de cuándo a cuándo? De los homicidios dolosos, de 2018 para acá. Son datos duros del INEGI. Es el argumento de que, a ver, Nada más para concluir, porque sí, pero también es lo mismo en este tema. Los sexenios de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, dejaron endeudados al país. ¿Y qué vio la gente de esa deuda? Nada. Hoy, si tú quieres, existen obras pendientes por pagar, pero la gente está viendo los beneficios. Y por eso están las preferencias como están. Porque la gente, a pesar de todo este nado sincronizado ahora ya hasta internacional de los medios de comunicación para afectar al movimiento, la gente ve su realidad. Son más de 30 millones de familias beneficiadas por los programas sociales. Se está haciendo un esfuerzo en el sector salud, se está haciendo un esfuerzo en seguridad, las megaobras están ahí. Entonces, esa es la diferencia. ¿Hay deuda? Sí, por lo menos lo están viendo. Por lo menos está en el bolsillo de la gente, en el beneficio de la gente. Hay deuda, sí, por lo menos la están viendo la gente. O sea, es hay deuda de obras dinero. por pagar. Las cosas cuestan. Y una deuda enorme. ¿Cómo criticaron cuando se compró la refinería de Deer Park? Lo criticaron, no, ojalá hubiera comprado, yo no lo critiqué. Yo dije que hubiera agarrado la lana de la refinería, hubiera comprado 10 más. Claro. Es mucho más negocio eso. ¿Cómo criticaron los medios de derecha la compra de Deer Park? Y en un año se recuperó la inversión. Sí, por eso. Pero ¿y la que hicieron acá? Y cuando esta refinería empiece a trabajar en orden y cuando la megafarmacia, que no es otra cosa más que un punto de distribución, yo así lo entiendo, así como existen las TAR para los combustibles, es lo mismo. Cuando la megafarmacia entre ya en funciones correctas, va a ser que no la inauguren. Perdón, Giovanni, no hay nada más neoliberal que comprar un negocio en marcha en un país extranjero con dinero público para ganar dinero. Sí. El punto de aquí es cómo distribuyes. Ni a Pepe ni se le hubiera ocurrido. El punto es cómo distribuyes ese ingreso. ¿Hacia dónde se va? O sea, el punto es que no vas con esa lana y te compras un avión que no tiene ni Obama. El punto es que no vas con esa lana que por cierto, y pagas el avión. Pero lo tiene Kazajstán y lo seguimos pagando, no sé qué. No le pagas a 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial para que cuiden al presidente de sus No, pues basta tener a uno que hace unos negocios. Mira, que el ejército le lleve medicinas a tu chamaco por estar enfermito y le corten el pasto. Sus medicamentos. No, pero está una enorme diferencia. Mira, Monton contra ti. Pobre de ti, porque de verdad. No, bueno. ¿Cómo defender? O sea, no hay está bien. manera. ¿Cómo se defiende? Con la verdad. Nada más. Pero eso no dignifica mucho al ejército. Van a usarlo de Rappi para que te lleven las medicinas y que te corten el pasto. No es dignificar. Al ejército le reconozco enormemente que además de apoyar en las labores de seguridad, que es su principal tarea hoy en día, pues están construyendo megaobras y están haciendo todo lo que pueden hacer. Y el DN3 en Acapulco y las fuerzas armadas. Entre todo eso. De verdad, parecemos una nación después de una guerra, ¿no? No tenemos instituciones. Pues así nos dejaron, tienes razón, porque así dejaron el país. ¿Cómo nos reconstruimos? No, pues a ver, como está la lista después de la guerra, después de la Revolución Mexicana, ¿cómo está ¿quién la construyó los caminos, las carreteras? En Morena llena de así estamos. Oye, pero nada más faltaba que no estuvieron 100 años ahí. ¿Y por qué los quieren en Morena? ¿Qué, a los priistas. Es que no quitaste la lista
de los pluris y así. ¿Para qué los quieren allá? Si mira, ya porque tienen que ganar. Eso dijo Mario Delgado. Ya que se mira, es que si ya está ganado. No, ganado Mario ya está Delgado, ganado. pues queremos ganar y entonces Verónica Camino, y se traen a los Ramírez priistas, Marín. No, mira, los muy yo ya lo priistas, dije un día en muy este priistas. espacio, quien se integra al movimiento se integra con nuestros principios y valores. Nada más. Y como yo dije en este espacio, Morena es como ese arquito del arquito de la pandemia, COVID, ¿no? sí. Que pasabas por ahí ya, aunque no sería para nada la cosa esa, pues sales purificado, Purificado, ya Pero todo bueno. desinfectado. Es el tapete seco. Oye, pero hay otro tema importante en la semana. Importante en términos de la coyuntura, ¿no? La ofensiva contra el Poder Judicial. Esta cosa del juicio político contra el juez es delicado. El juicio político es un mecanismo excepcionalísimo. Es cuando llevas al Congreso a un alto funcionario, porque no es para todos, sí están incluidos los jueces, pero es cuando ya rompieron la Constitución, cuando ya hay una deslealtad a la República de un tamaño que ya no te alcanza las responsabilidades administrativas, incluso penales, y tienes que activar el último recurso, que es la responsabilidad política, ¿no? El presidente, la Secretaría de Gobernación hace acusaciones severísimas contra el juez, diciendo que favorece con sus resoluciones y actuaciones al crimen organizado. Pero en lugar de abrirle una carpeta de investigación, mantenerla en sigilio, documentar lo que hizo, quién le pagó y demás, y un día detenerlo, literalmente manda el asunto a la grilla parlamentaria. Es decir, si el juez es culpable de todos los pecados que le imputan, ¿por qué no en todo el sigilio ministerial armaron una investigación profesional y un día llegan a su casa, lo detienen y lo meten al Moloya? Al contrario, hacen un show con un juicio político, que es un procedimiento de naturaleza política, donde hay valoración política de pruebas y hechos y donde el veredicto es esencialmente político por aritmética parlamentaria. Yo no entiendo, de verdad no creo que el gobierno federal tenga tanta indolencia a las reglas, que no haya visto que esto no es el camino para sancionar a un juez al que están acusando de crimen organizado. A ese juez lo dejaron en libertad, sigue en su cargo, va a ir a defenderse al Congreso. ¿Quién sabe cuándo? Porque el proceso parlamentario es absolutamente... Tienen su propio reloj. Y su propio reloj. Y el juicio político no tiene tiempos y circunstancias. Lo más raro del caso es que nos están diciendo que en Tamaulipas hay un juez que trabaja para el crimen organizado, pero que esperemos a los tiempos de la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión. Es decir, no es tan grave esto de tener un juez que está resolviendo a favor de criminales. Y ahí sigue, dio una conferencia de prensa ayer y el único recurso que el presidente, la Secretaría de Gobernación ve para quitar una manzana podrida del sistema judicial es la fiesta del Congreso. Yo eso no lo entiendo y me parece de una enorme irresponsabilidad, teniendo los instrumentos de procuración de justicia a su alcance. Si dice el boletín de la Secretaría de Gobernación que en las mesas del gabinete encontraron evidencia del involucramiento del juez, ¿por qué no fueron y presentaron la denuncia en sigilio por delincuencia organizada? Utilizaron los instrumentos de la delincuencia organizada, hubieran podido cacharle llamadas telefónicas, geolocalizaciones, todo lo que da la ley para agarrar a ese juez y que ya no dictara una sentencia más. En cambio, dicen que los juzguen los diputados. Y mientras que siga ahí. Y si vamos más de fondo, yo creo que estarás de acuerdo en que lo que urge realmente es una reforma judicial. Porque no todos los jueces son malos, ¿eh? Yo conozco muchísimos jueces, magistrados, ministros que son buenos y buenas jueces. Pero sí urge una reforma judicial. Porque no podemos negar tampoco que sí hay muchos también que se han prestado a actos de corrupción, a favorecer intereses. ¿Dónde están las carpetas, Giovanni? Es lo que a mí me angustia. Lo que pasa es que eso no le corresponde al gobierno federal. ¿Cómo que no le corresponde al gobierno federal? Mira, el gobierno federal... ahí te va. Espérame. Puede presentar denuncias. Mira, el gobierno federal tiene... No le corresponde la investigación de oficio. Pero tiene ¿cómo no? Ahí te va. Mira, de entrada... No tiene facultad. Ahí te va, ¿cómo no? Fíjate. Tiene una cosa que se llama Unidad de Inteligencia Financiera. Puede revisar los movimientos patrimoniales. Tiene
a su alcance. Pero ya te metiste en otra rama. No. Pues la corrupción es un intercambio de favores, ¿estás de acuerdo? Sí, pero pues ahí es otra rama del delito. ¿Pero por qué? Porque lo que estoy señalando es que hay jueces que se prestan a dictar en favor de interés. Y lo hacen gratis. No necesariamente tiene que ser así. Algo han de recibir. Por ejemplo, ¿no? te doy un ejemplo en específico. En el acuerdo de Coahuila, el PRIAN firmó la ratificación de ese magistrado, de un tal Bernardo. Ese tal Bernardo, pues, suponemos que va a obedecer a esos intereses y no necesariamente le van a pagar. Él ya cobró con su ratificación. Entonces, pero bueno, es que no me explico. Bueno, a ver, pero hay muy la corrupción, ¿qué va a recibir el juez a cambio? Los casos son porque si la corrupción es un intercambio de favores. Claro, y si a cambio está recibiendo por eso, que lo favor dejen de que vivir, te ratifique, es gravísimo también. Está bien. Bueno, a ver, tienen la Unidad de Inteligencia Financiera, tienen la Procuraduría Fiscal de la Federación, tienen los sistemas de inteligencia del Gabinete de Seguridad. Deben haber alguna información forense de que están involucrados. Bueno, ¿qué es lo que hace un gobierno cuando tiene información de inteligencia? Pues presenta denuncia, ¿no? Y esas denuncias, en efecto, las ejecuta, las lleva a cabo, las trabaja la Fiscalía y en ese momento la Fiscalía actúa unas órdenes de aprehensión, comparecencia, lo que sea. Nos dicen todos los días, corrupción en el Poder Judicial, corrupción en el Poder Judicial, corrupción en el Poder Judicial. ¿Dónde están las carpetas? Si ya vieron la corrupción, claro. Ahora, a menos que la corrupción signifique en el lenguaje del gobierno corrupción es cuando no me da la razón el Poder Judicial. Entonces, si no me da la razón, entonces son corruptos. Si eso es el concepto de corrupción, pues entonces estamos hablando de cosas distintas. Si la corrupción es intercambio de favores, si la corrupción es comunicación para alterar el sentido de un fallo, estas herramientas entonces, que bien señalas, estas herramientas que bien señalas que tiene el gobierno federal, las usaron Fox, Calderón y Peña Nieto para ¿cuántos jueces están enjuiciados, procesados? ¿Te acuerdas de una cosa que se llamó Operación Limpieza? Sí, yo sé. No. Pues ahí está una prueba. ¿Pero cuántos fueron? Porque no sé. Bueno, no recuerdo pero hubo varias imputaciones a ministerios públicos. O sea, porque no recuerdo que lo hayan hecho. Ahí están los datos. Esos tres presidentes. Y además se trabajó con el entonces Consejo de la Judicatura en establecer mecanismos de control adicional sobre los jueces que trabajaban en delincuencia organizada. Urge una reforma, la verdad. Sí, urge una reforma sincera, honorable. Urge una reforma que solo sea cambiar a los jueces que son incómodos al presidente para poner a los que no son incómodos al presidente. Y desprestigiarlos, ¿no? Y la apertura que tenemos en el movimiento. Por ejemplo, Saldívar dice que no está de acuerdo, la ministra Sánchez Cordero dice que no está de acuerdo en que los ministros sean electos por voto popular. Hay quienes pensamos que sí. Pero el ministro Saldívar también dice, por ejemplo, le preguntan, oiga, van a bajarle el sueldo a los jueces y magistrados, pero a mí no. ¿Por qué? Si yo llegué desde antes. Desde antes. No es retroactivo. ¿Y ya se la bajó? No. ¿Y por qué es? Si yo no hice nada, yo no llegué aquí a servirme ¿por qué no renuncias a pensionsota? Sí, para empezando por él. Cada quien, ahora sí, cada quien. No, por eso se te nos estoy fue diciendo. hablar de una deuda de Segalmex. Segalmex también está ahí pendiente una la nota. Pero la sí. diferencia es que están en la cárcel y están siendo procesados. No están. Está en otra chamba. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama este Hay algunos, ¿por qué no están todos? Bueno, ya. Está un proceso abierto. Pero bueno, yo creo que sí, que ahí hay una cosa delicada. Ayer el presidente, el gobierno pierde una batalla judicial, yo creo que justa, porque la verdad es que es lo de la ley de la industria eléctrica, que creo que además lo que pelearon en esos amparos se parece mucho más a la propuesta que tiene Claudia Sheinbaum que la política de Manuel Bartlett. Porque lo que intentó hacer CFE para lograr capturar mercado es desplajar a las energías limpias, cuando la ley de la industria eléctrica establecía que primero mandas al sistema la energía barata, luego entre la barata la limpia, y luego entre la limpia y la limpia la sucia, ¿no? Entonces, primero despachas por costo y luego prefieres las limpias y hasta el final dejas las sucias y caras, que son fundamentalmente carbón y combustible. Entonces, esa política de despacho el presidente la alteró, seguramente a sugerencia de Manuel Bartlett, para que CFE, que produce
cara y sucia, entrara primero a las baratas, eficientes y limpias. A mí me suena más ese discurso al de Claudia que al de Manuel Bartlett. Ayer se ganó, con efectos generales, un amparo que dice primero que entre la barata y la limpia al sistema. Como debe ser. Y yo no sé por qué Claudia no lo aplaude, porque eso es más, más en sintonía a lo que yo lo he escuchado. No estoy especulando en lo que quiere hacer. De Claudia, yo no te voy a interrumpir. Pero eso es lo... Y ahora, pero vuelvo al tema. El presidente hoy dice que por perder ese asunto, pues es corrupción. Y es corrupción, pues porque no le dieron la razón. Y luego la ministra Lenia Batres, que utiliza el lenguaje del parlamentario. O sea, se le fue la acordeón. Pero a ver, ¿cómo y después le vuelven a redactar un Twitter para que parezca que lo hace bien? Pero además, o sea, no es una cosa demencial. La ministra del pueblo, como le dice su mamá. Oye, en el parlamento si hay albazos, pues, fast tracks, ¿no? La mayoría dice, de una vez, ahí vemos los votos, ahora pásale. En la Corte los asuntos están enlistados, están en un orden del día. Por lo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oiga, quiero discutir esta parte. Entonces, 6 meses. ¿No? Pero lleva el discurso, solo faltó, quiero que paren el reloj parlamentario. Pues, ¿6 meses? ¿A quién? Pero bueno, no tener ni la mínima idea que en las votaciones empatadas en un colegiado judicial tiene voto calidad del presidente. De hecho, no saber eso sí está como de... Si la reforma judicial es para poner a Lenia Batres, yo creo que habrá que empezar a asustarnos. Claro. Si la reforma judicial es para mejorar la justicia, entonces aplaudamos el propósito. Hay que ver cómo viene. Pero para reformar la justicia hay que empezar por donde está el problema. En los poderes judiciales locales. Ahí está la bronca. Y nadie habla de eso. ¿Dónde se generan la mayor parte de los conflictos? Familiares, civiles, mercantiles, penales, a nivel local. Ya tiene que ir la reforma. Arreglemos primero eso y luego arreglemos ¿qué llega al Poder Judicial Federal? Está al alcance de la gente. Claro. ¿Qué llega al Poder Judicial? 1 de cada 10 conflictos. Los que pueden pagar un juez para promover un abogado para promover un amparo. Y darle certeza a los jueces también para que puedan dictar. Al presidente le preocupa la justicia a la cual llega una minoría, que es la justicia del amparo. Una verdadera minoría. Y le vale un comino la justicia que padecen. ¿Por qué le vale un comino? Porque de lo que está hablando es de la Corte, de lo que está hablando es de la Corte es política todo el tiempo. Se la han pasado haciendo el último bastión de la oligarquía es la Corte. Mira, ¿sabes? Se han dedicado cuando la transformación del país. Cuando veas a Saldívar, dile una cosa. Cuando yo platiqué con él cuando quería ser ministro, a mí me dijo, platicamos de una cosa. ¿Quieren quitarle relevancia política a la Corte? Hagan que los conflictos terminen en los poderes judiciales locales. Claro. Si todo llega a la Corte, pues tiene un chorro de poder. Pero si los poderes judiciales locales funcionan, entonces la Corte se vuelve solamente una instancia que resuelve, digamos, los casos muy relevantes, como en Estados Unidos. En México se resuelven miles de casos en la Corte. En Estados Unidos son cientos. Sí, hasta un tema de custodia hasta Lenia se quejó que ya tenía como 93 casos ahí. Así lo recibieron. ¿Cómo que va a tener que trabajar? Pues si en el Congreso no se leen tantos dictámenes en sesión. Pero bueno, entonces, si el presidente dice, a ver, ¿cómo le hago para quitar esta oligarquía perversa que tienen la mafia del poder? Idea. Fortalezco los poderes judiciales locales y democratizo la justicia para que ningún mexicano tenga que llegar a la Suprema Corte donde están los perversos abogados de élite. Ahora, ¿quieren un chisme que pasó con la Corte? Les suelto un chisme que pasó ayer con lo de la Corte. Pero la reforma no se trata de eso. La reforma se trata de cómo van a elegir a los ministros de la Corte, no cómo van a funcionar los poderes judiciales locales. Y van a moverle al amparo directo que ya sé por dónde va a salir. Ahí les va un chisme que pasó ayer. Ayer, antes de que se votara el asunto, la Secretaria de Energía presentó un escrito para recursar al ministro Lainez y que se impidiera conocer el asunto y retrasarlo 2 o 3 meses. Es una chicanada judicial. Porque, bueno... ¿Por qué? Porque ese ministro ha sido visiblemente tendencioso contra el gobierno. Y por eso él se declaró impedido en la sesión pública para que no se atrasara el asunto. ¿Por eso no votó? Exactamente, justo por eso. Sí, por eso no votó. Hay que explicar también. Una chicanadita.
¿Y las encuestas? Bien, gracias. ¿Cómo vamos? Bueno, Xochitl, Pues ahí las del financiero les metió un susto, sí, ¿no? No, es telefónica, no tiene la metodología que tienen las demás, pero si sacaras un promedio son 30 puntos de ventaja. Ay, no van a ser 30. No van a ser, ni son 30. Veremos. No. O sea, aquí Eso la preocupación decían en el es el Estado de plan México C. y fueron 8. Porque con el plan C va a poder continuar la transformación en beneficio de la gente. Sí, pues Esa sí. es la puro idea. priista. Para que no haya ya bastiones ahí, que si la Corte, que si el Congreso frena las iniciativas. Qué bueno que ahora van a votar a favor de las pensiones. Eso. Sí, pero espero que las negocien bien, porque, pues, a ver, yo creo que lo de las pensiones es una obligación republicana, democrática, votarla a favor. Mejor Qué dicho, bueno. hacer una buena reforma. Claro. ¿Le reconoces al presidente? Sí, qué bueno que una el presidente buena- Donde no animó. la hagas bien, No, sí. quiebras. Bueno, Lo donde que yo no- creo es que se sorprendió el presidente, pensó que se le iban a rebotar. Dijo, ay, ahora sí hay No, que y qué- hacer. o sea, qué No, bueno, no, pero no. si nos van a decir que las pensiones las vamos a pagar desapareciendo el INAI, pues es una tomadura de pelo. Sí, No, claro. Entonces, a ver, no, es muy serio, son varios puntos del Producto Interno Bruto, ¿eh? Y hay que tomar una decisión son varios problemas del sistema de pensiones, pero uno es cómo vamos a cubrir el diferencial de la generación del 97 de cómo se jubile, con qué sueldo termina su etapa laboral y con qué pensión se jubila. Es un asunto de justicia. Sí. Pero para eso se necesita dinero. Y el dinero hay que sacarlo de algún ¿De lugar. dónde va a Y se salir? puede sacar de dos lugares, aumentando los ingresos o reduciendo el gasto. Pero si hay me- una tercera opción. ¿Cuál es? La redistribución, que es caray. lo que ha hecho el presidente. Entonces, habrá que ver en ese sentido qué decisión toman, pero la redistribución, porque había un aparato de gobierno muy grueso. Y eso se ha aprovechado, por ejemplo, en programas sociales, en fin, en beneficio Pero de la gente. dijo el presidente que va a desaparecer 10 órganos Sí, autónomos. sí. 10. No ha dicho cuáles, son 10. De los 18 que yo vi en la Constitución, no me suma ni una quinta Sí, parte de la- de lo Sí, que cuesta Anaya llegó las al debate pensiones. presidencial, los números, y decía que no iba No, yo a creo que- ser posible no, pues sí se puede. los programas sociales. Fueron posibles. Yo sí, Hoy son una yo sí realidad. creo que se puede financiar las pensiones. Y hay un modelo, Y va a ser. hay un modelo interesante, Otro inteligente, gran legado del presidente. que hay que celebrárselo. Ojalá, Pero que lo ojalá, hagan bien. ojalá, ese es lo más importante. Qué bueno que el presidente se animó a las pensiones. Mira, la historia va a juzgar. Y en la historia vamos a ver con resultados Sí, es cierto. que sin duda este es el mejor presidente de la historia contemporánea. Y el siguiente sexenio puede ser aún mejor. Eso, chico. Ay, pues La esa es la historia esperanza. juzgará. Pues todo eso sí es la esperanza. Oye, pues Xochitl bien, ¿no? Yo creo que Xochitl ha estado bien. Yo creo que ya tiene bastante mejor orden esa Sí, campaña. yo también lo Creo veo. que No cuaja, ¿eh? Yo creo que está bastante mejor articulado su discurso, mejor presencia. Sí. Ya se mete al tema de los debates, se mete mejor a los A los debates, temas, a los sí. temas en debate. Y creo que está teniendo forma esa... Pero pues no tiene ni una semana que se tuvo que deslindar de las listas plurinominales. Eso creo que Que dijo que no está de acuerdo. los partidos... Dijo que eso lo hacían los partidos y que... Yo Por creo que eso los, se los deslinda. partidos... Digo, es lo mismo, si ¿no? yo las hubiera hecho, quizá habría otras personas, pero... Pero los son Y partidos- los Claudia partidos. seguro si las hubiera hecho también tendría otras personas, no a tanto Todavía no priista, saca, ¿no? no, o sea, todavía cuando no la sabemos. saquen. Todavía no sale Todavía no la lista sabemos. de- Pero, Hay pero que en esperar. el caso concreto de... Pero decirle a la gente que votar por Xochitl es votar por esas listas. Vamos a ver las listas Ay, de Morena, de vamos a ver listas de Morena. Morena. Hay que Ya va a verlas. haber muchos que Y estaban también antes hay ahí, muchos morenistas enojados, ¿eh? Y pues, desplazados. y espérate, porque todavía no se conocen quiénes van a ser Eso debe de ser una candidatos, prioridad, no quiénes van- relegar a quienes nos trajeron hasta donde estamos. Eso debe de ser una Sí, prioridad. pero regresando a las listas de la oposición, yo creo que no están entendiendo un poco el reclamo de la gente. Sí, no. ¿Dónde está la ciudadanía? ¿Dónde está la ciudadanía? Y además, creo que los partidos de oposición no se han dado cuenta que esta falta de legitimidad, de confianza, esta incredulidad a que han entendido el mensaje de las urnas, la imposibilidad de una reconciliación democrática con los partidos de la transición se debe justamente a que ven estos agandalles, ¿no? Los tres dirigentes son candidatos a En la 1. Sí, en el Sí. primer lugar. primer lugar. Sí, Y tan luego, seguros de su son gestión, acomodos ¿por qué nada no? más de cuotas y cuates. Tan es así que ponen a la candidata en la difícil circunstancia de decir, pues yo hubiera hecho otra cosa. Claro. Los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil,
pues relegados, yo no veo uno unas solo. listas con las que ni su propia candidata está de acuerdo. Pero Imagínate, pero qué bueno que lo dice. No, qué bueno, y ojalá. Qué bueno que lo dice. Y también retomo y rescato el tuit del presidente Calderón acerca de Marco Cortés. Imagínate ya. Sí, pues bueno, no, o sea, el presidente Qué bueno Calderón que lo digan, dice porque ustedes están que entre es el compañero un lastre. y no se dicen las verdades. Lo que sí ha tenido, por lo menos el PAN, es que, y te lo dice alguien que ha estado protagonizando o participado de esos debates, nosotros no tenemos ningún resquemor en hacer público nuestras diferencias. El PAN debate públicamente. Sí. Ha debatido públicamente desde el inicio de su historia los problemas internos. Nosotros no los metemos abajo no los metíamos debajo del tapete. Permítanme responder el presidente Calderón porque... ha estado insistiendo en la reforma del PAN desde hace mucho tiempo, por eso se fue. Permítanme ahí está la carta de responder renuncia. eso porque es muy relevante. Yo creo que durante el proceso de encuesta, sobre todo en la presidencia, vimos tremendas diferencias públicas entre los aspirantes. Sí. Y hoy Claudia se consolida como la gran generadora de acuerdos, incluso teniendo a Marcelo, que estaba con una Quiero gran recordar que en la precampaña un precandidato denunció a la otra precandidata penalmente. Bueno, y me dices que no se hacen públicos. O sea, pero no digas que fue un camino terso y no, pero se consolida como una gran generadora de acuerdos ante esa gran... inconformidad. Hay que ver. Está ahí Marcelo sumado, está Monreal sumado, está Dan sumado. Sí, pero hay que ver qué va a pasar. Todos unidos. Porque solo son 4 o 5, pero ellos. Vamos a ver qué va a pasar con los que no queden. Y que queden priistas. Pero además, y lo mismo en las candidaturas locales, así pero se además ha dado, hay todas en unidad. Es todo el caso en la Ciudad de México. Esta película ya la vimos. Cuando el presidente vertebra un partido hegemónico, pues los incentivos a la disidencia son bajos. Porque quien hizo el movimiento da y quita, o con el diablo se desquita. Entonces, cuando hay presidente que vertebra un movimiento hegemónico, pues nadie tiene incentivos a andarla haciendo de cuento. Veamos qué pasa conforme la vertebración presidencial se va diluyendo por el recambio de poder. Yo qué creo que va a suceder, ahorita no va a haber mucha bronca en Morena, los lastimados no tienen a dónde irse, pues del otro lado ni los van a recibir, ni hay por dónde, ya está todo ocupado. Sí. Pero va a venir un momento de reacomodo de lo que llaman ustedes el movimiento. Es muy probable, en el supuesto que gane Claudia, que el Congreso morenista le sea hostil. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no son de su grupo. Hasta ahorita lo que estoy viendo yo son acomodos de distintas expresiones de Morena que conforman el López Obradorismo, pero no el cheumbismo. Mira, y hay que ver si la estafeta presidencial pasa así, como le llaman ustedes, el bastón. Es más, se escribe en varios... Porque ha pasado la historia que el presidente no le traslada al otro. Sí. Número uno, Claudia encarna los valores del movimiento, por eso nos representaba, por eso ganó la encuesta, porque es una representante legítima de nuestros valores. Número dos, es una lideresa con gran carácter y personalidad. Y número tres, yo estoy previendo, entrando en estos terrenos que te gustan, Roberto, de secular, yo sí creo que Trump va a ganar la elección en Estados Unidos. Y yo creo que se va a enfrentar a una presidenta Sheinbaum mucho más capaz que él, mucho más preparada que él, con más valores, con más integridad. Y entonces esto no solo le va a dar un liderazgo en el país, le va a dar un liderazgo latinoamericano muy importante. Va a generar unión en el país. Va a ser uno de los grandes factores que van a generar. Ya estás como Saliva, que dice que va a ser el referente intelectual global de la izquierda. Yo creo que va a ser el mundo mundial. Y guárdala para estas predicciones esta cosa que tienen de andar haciendo santitos de antemano. No. Puede ser Claudia son religión ustedes de una líder latinoamericana histórica, Y el movimiento puede ser Claudia una líder histórica. Pues sí, ojalá, que bueno por nuestro país, ojalá. Ojalá, por el bien. Pero le va a costar mucho trabajo a quien llegue a recomponer todo esto que está pasando. Pero yo sí tengo hablando de santitos, mis veladores, que no gane Trump. Sí. Pues mira, con que Taylor Swift diga que voten por Biden. Taylor Swift. Ese dato, Maca, es que recae en Taylor 20%, te soy franco, Maca. 18%. Ahorita no me hablen de Taylor Swift, por favor. Claro, sí es cierto. Eres un afectado por Taylor Swift. De los damnificados. Sí. Bueno, gracias. Por el Taylorismo. Nos vemos pronto. El Taylorismo. Se les quiere mucho.
Tenemos una semana de descanso Es un en el honor fútbol estar americano. con Adela Y hoy. luego los Niners campeones. Es un honor estar con Adela hoy. Muy Sí, bien. yo le voy a los Sí es. 49 por culpa de Taylor Swift. ¿Le vas a los 40? Ya le voy a los 49. Se quedó sin Pero el que Se Taylor quedó Swift sin diga equipo. que es Es una Xochilóvera. coincidencia, Sí. Roberto, vaya. ¿Eh? Sí, tú No, también. qué cosa. También él. Pero yo sí soy 49er. Sí. Acá le está Yo yendo también, por... este es Villamelón. No, Bueno, perdió, le estoy yendo perdió perdiendo su coraje. equipo. Oye, ¿a ti te gustan los toros? Me gustan los toros. ¿Fuiste? No fui. Me gustan los toros porque más. Sí, a mí también. Está bien, Yo aquí no también. hemos atacado, no te Pero preocupes. entiendo el otro argumento. Yo también, pero bueno. A mí también me gusta. No me preguntaste, pero yo me manifiesto en contra, totalmente. ¿De los De la toros? violencia animal, sí. Ya. Sí, pues eso sí. Pues sí. Pero los toros son. Que lo es hagan un como arte. Portugal, sin matar al Y mira toro. que eso ya es tortura, ¿eh? Bueno, que lo que no me gusta es el torito. Ese sí no me gusta, no caigamos ahí, por favor. Tú nunca has caído en el torito. En el torito no. No, bueno, el de las Este mujeres mes, es la sí. vaquita. En la vaquita. La vaquita. Este mes no ha caído tampoco. más. Ah, exacto, este mes. No, no. Pero gracias, Pero buen es un día. Los debate muy veo esta complejo. noche, 7 de la noche, Saga Live.